Sábado 21 de enero de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hoy el Evangelio nos presenta un breve texto bíblico, 2 versículos solamente, pero de una profunda enseñanza. El Señor acababa de venir de un largo viaje apostólico donde había predicado, expulsado demonios, había hecho muchos milagros y por supuesto esto le había ganado muchos seguidores, pero también muchos enemigos. Y esos enemigos comenzaron a decir que este profeta de Nazaret se había enloquecido. Esto llegó seguramente a oídos de algunos familiares que vinieron a llevárselo para la casa porque consideraban que estaba loco. Vamos a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, necesitas una casa. Segundo, más celo apostólico. Tercero, te sientes incomprendido. Vamos con el primer punto. Necesitas una casa. El Evangelio comienza diciendo, en aquel tiempo Jesús llega a casa. Hasta aquí el texto. ¿De qué casa nos habla el texto bíblico? No es propiamente de la casa de Nazaret donde Jesús se crió. Recordemos que Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Sin embargo, cuando el Señor inició su ministerio público, residió en Cafarnaún. Desde allí el Señor salía a misión y allí regresaba de misión. Y esto es bien bonito, porque digamos que el Señor regresa a su casa por una razón natural. Va a descansar. Después de un extenuante viaje apostólico, el Señor quiere regresar a descansar y a tener momentos de intimidad con sus apóstoles. Qué lindo esto. El Señor, cuando estaba predicando, haciendo milagros, sanando personas, expulsando demonios, pues le enseñaba a sus apóstoles con el ejemplo. Pero luego, en la intimidad de la casa, el Señor instruía con cuestiones más elevadas, más profundas, daba a entender qué significaban los signos que Él hacía a lo largo de las predicaciones. Les explicaba todo en la intimidad del hogar. Y esto de la casa es algo bien lindo porque todos necesitamos una casa. Todos necesitamos un hogar. Así es biológicamente, pero también así es espiritualmente. Y podemos decir que nuestra gran casa es la iglesia. Sí, amigos, la iglesia es nuestro hogar, es nuestra casa, es nuestra familia. Y luego, dentro de esta casa, podemos decir tenemos habitaciones muy concretas en las que podemos estar. Me refiero a las parroquias, a los grupos de oración, a los movimientos, a las comunidades. Familia, hoy un católico que quiera verdaderamente vivir su fe no se puede dar el lujo de estar solo. Un católico solo es un católico en peligro. Hoy es absolutamente necesario que tratemos de estar en comunidad. Repito, tu comunidad parroquial, tu comunidad apostólica, tu movimiento, tu grupo de oración, aquel lugar donde se congregan para crecer en la fe. Es que el apóstol San Pedro nos advirtió en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo repito, un católico solo es un católico en peligro. ¿Por qué es entonces importante tener como una casa espiritual, una comunidad para alimentarse? Porque en la comunidad tú creces en vida de oración, nos juntamos para orar, pero es que ver una persona orante, ver una persona que se esfuerza por caminar en la vida espiritual me estimula también a mí en la oración. También nos reunimos en comunidad para formarnos. Ciertamente habrá personas que tienen la disciplina suficiente de llegar a su casa, leer la palabra de Dios, leer libros espirituales, pero seamos honestos, la inmensa mayoría de nosotros necesitamos el estímulo de la comunidad. Necesitamos que otro llegue a la comunidad y nos diga, mira este libro tan lindo que estoy leyendo. Que otros en la comunidad nos exhorten para leer la palabra de Dios. Necesitamos la comunidad para hacer apostolado. Porque si yo hago apostolado solo, seguramente lograré llegar a un número reducido de personas. Pero si hacemos apostolado en comunidad, es más grande el número de personas a las que vamos a evangelizar. Alguien decía que hacer apostolado solo es como pescar con caña. Pero hacer apostolado en comunidad es pescar en red. Se pescan más peces. Necesitamos la comunidad, necesitamos la casa,
para crecer fraternalmente. Es que la iglesia es asamblea de bautizados que se reúnen en torno a la palabra y al sacramento. Y en estas reuniones se experimenta la caridad fraterna, al punto que de las primeras comunidades cristianas se decía: miren cómo se aman. Entonces, la comunidad, la casa espiritual es indispensable para crecer en la vida espiritual. Segundo, más celo apostólico. El Evangelio dice una cosa bien bella. Dice que se juntaba tanta gente que no los dejaban ni comer. Vamos a ver, el Señor viene de un viaje apostólico y llega a la casa a descansar, y todo el mundo se entera y empiezan a llegar a pedirle milagros, a pedirle sanaciones, a pedirle expulsión de demonios, a suplicarles que les enseñe. No los dejaban ni comer y el Señor los atendía. Hay otro bello pasaje también del Evangelio que nos habla de una ocasión en la que Jesús se fue con los apóstoles en un barquito a descansar y la gente empezó a verlos y salieron corriendo. Y cuando Jesús llegó finalmente al lugar donde iba a descansar, se encontró una enorme cantidad de personas y dice el Evangelio que el Señor tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Esto nos habla del profundo celo apostólico que tenía Jesús, de cuánto importaban para él las almas. Esto del celo apostólico no es otra cosa que el deseo de ayudar a otros a llegar al cielo. Y es algo que desafortunadamente hemos perdido bastante como iglesia. Antes, pensemos en los misioneros que dejaban su casa, que dejaban su comodidad, que dejaban sus lujos y se iban a aquellas tierras recónditas, lejanas, incómodas, a idiomas que ni conocían, culturas completamente desconocidas, y daban su vida anunciando el Evangelio. Ese ardor apostólico, ese celo apostólico constituyó comunidades cristianas completas, vigorosas. Muchas de ellas después dieron frutos tan abundantes que gracias a estos primeros misioneros hoy nosotros podemos tener fe. Pero debemos reconocer con tristeza que hoy nos encontramos como iglesia en una crisis de celo apostólico. Hoy estamos demasiado cómodos, nos cuesta dificultad algún sacrificio el momento de evangelizar. Si no tenemos todos los recursos, entonces no nos lanzamos en búsqueda de almas por el Señor. Miren lo que hacía Jesús. Prefería dejar de comer, prefería incluso posponer una necesidad biológica tan vital como el alimento con tal de ayudar a otras personas. Esto tiene mucho que decirnos a nosotros, y es que de verdad ayudar a otros implica sacrificio. La caridad implica renuncias, implica salir de nuestra comodidad para ponerme en servicio de los demás. Más adelante Jesús dirá en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. No estamos diciendo, por supuesto, que una persona deba dejar de comer definitivamente, que no pueda ni dormir con tal de hacer apostolado. Naturalmente hay un equilibrio, pero seamos sinceros. Nosotros hacemos caridad hasta que la caridad nos empiece a incomodar. Allí suspendemos la caridad. Hacemos caridad en muchas ocasiones con las migas que nos sobran, con las migas que caen de la mesa. Pero allí, cuando la caridad me exige sacrificio, me exige renuncia, cuando la caridad me desacomoda, entonces dejamos de hacerla. Hoy el Señor nos está diciendo, el amor en muchas ocasiones desacomoda, el amor en muchas ocasiones duele. Madre Teresa de Calcuta lo decía de manera magistral. Decía, ama hasta que te duela, y si te duele es buena señal de que estás amando. En pocas palabras, pidámosle al Señor un profundo celo apostólico, un profundo deseo de ayudar a otros a llegar al cielo. Ciertamente no somos nosotros los que los salvan. Cristo es el Salvador, pero nosotros podemos ser instrumentos de la gracia para que estas personas puedan conocer al Señor, aunque nos implique sacrificios. Tercero, ¿te sientes incomprendido? El Evangelio concluye diciendo que al enterarse la familia de Jesús, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Otra traducción dice que se decía que estaba loco. Y esta es una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado. La incomprensión de parte de los más cercanos, de parte de nuestros familiares, cuando empezamos los caminos del Señor. Por eso el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 24, nos advertía: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Es decir,
La inmensa mayoría de veces, a los que más dificultad nos da para evangelizar es a nuestros propios familiares. Y eso es natural porque ellos nos conocen desde siempre, conocen nuestras debilidades, conocen también nuestras incoherencias. Por supuesto, en el caso de Jesús no era así, porque ni debilidades ni incoherencias tenía nuestro Señor, perfecto hombre y perfecto Dios. Pero sí había algunos de su familia que no terminaban de entender lo que hacía Jesús, mientras que había otros que por supuesto lo entendían perfectamente. Es el caso de la Santísima Virgen María. Ella entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, porque en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 34 se nos recuerda que cuando la Virgen María llevó a Jesús a presentarlo en el templo, el anciano Simeón le dijo a María: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción». Entonces la Virgen María sabía, naturalmente, que el apostolado de Jesús iba a generar contradicción. Eso es lo que sucederá en tu familia. Algunos te apoyarán, algunos estarán felices de que empieces este camino de conversión, de que te estés consagrando a Jesús por María, de que estés cambiando de vida, y otros en cambio te dirán: «Estás loco, me gustaba más como eras antes, has perdido mucho la alegría». Es que al inicio de la conversión uno muchas veces tiene que purificar su temperamento, y esto puede parecer a los demás que estamos perdiendo la alegría cuando en realidad la estamos purificando. Ya llegará una alegría renovada, una alegría limpia, una alegría mucho más caritativa, una alegría auténtica. Pero ciertamente mientras estamos en ese proceso de purificación, pues nos van a criticar. Te quiero dar algunos consejos que me han servido, aunque no siempre los he aplicado a la perfección, pero estos me han servido para tratar de evangelizar a mi familia. Y el primero de ellos es nunca imponer el evangelio, nunca forzar a nadie a creer, a excepción de la situación que tiene un padre cuando debe educar a sus hijos en la fe. Y por supuesto que hay ocasiones donde, aunque el hijo no quiera rezar, sobre todo cuando están pequeños, pues hay que estimularlos para rezar. Y así como hay que ayudarles a que coman aunque no quieran mucho, también de la mejor manera hay que ayudarles para que oren, aunque en ocasiones no quieran mucho. Pero a excepción de esta responsabilidad que tenemos los padres sobre nuestros hijos pequeños, en general la fe no se debe imponer. No puedes pretender que ellos vivan lo que tú vives si ellos no han experimentado lo que tú has experimentado, si no se han sentido amados como tú y yo nos hemos sentido amados en el momento en que nos encontramos con Cristo. Entonces lo primero es no por imposición. Un segundo consejo es establecer un plan de oración y mortificación por nuestros familiares. Vamos a orar el Santo Rosario, incluso de rodillas, pidiendo la conversión de los familiares. Vamos a ayunar los viernes a pan y agua pidiendo la conversión de nuestros familiares. Y si entre los nuestros ya hay algunos que van caminando, pidámosle a ellos que se unan a nosotros con estas prácticas de oración y de mortificación. Supliquemos a comunidades religiosas, a personas de vida espiritual que nos ayuden en ese proceso. Créanme, oración y mortificación son unas armas poderosísimas al momento de buscar la conversión de los familiares. Luego es importante, vital y esencial ser verdadero testimonio de vida. Muy poco servirá lo anterior si no nos esforzamos nosotros por ser coherentes con lo que creemos. De nada sirve que escuchen el Evangelio de nuestros labios si no ven el Evangelio en nuestras vidas. Dicen sabiamente que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces es indispensable esforzarnos al máximo por ser testimonio. Ojalá fuéramos santos ya, pero sé que todavía no lo somos. Por consiguiente, por lo menos hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y si es que nos equivocamos, si es que todavía estamos cayendo en ciertas cuestiones de carácter, en ciertas expresiones no tan caritativas, seamos humildes y pidamos perdón. Si no somos capaces todavía de mostrar santidad, por lo menos mostremos humildad reconociendo que nos equivocamos. Y naturalmente, después del testimonio de vida, hay que esforzarnos por dar la palabra de vida, inventarnos maneras creativas, sagaces, inteligentes, prudentes de anunciar el Evangelio. En ocasiones, al momento de comer, propondremos algún tema interesante que nos dé pie para hablar del Evangelio. En otras ocasiones pondremos una charla, algún testimonio, alguna meditación, de tal forma que prudentemente nuestra familia vaya escuchando y se vaya interesando. Podemos dejar un buen libro
con un nombre provocativo respecto a la fe que les pueda interesar. Podemos llevar a algún amigo a contar un lindo testimonio que muestre la alegría del Evangelio y cómo el Evangelio lo que ha hecho es mejorar su vida. Podemos incluso a través de las redes sociales, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, mandar algún testimonio, algún artículo, algo que pueda ayudar a la otra persona a conocer algo de la fe sin ir a saturarlos, sin que ellos se sientan presionados ni obligados. Amigos, la caridad nos irá indicando con qué prudencia lo debemos hacer. Oremos. Amado Señor, gracias porque en el Evangelio de hoy, un Evangelio tan corto, me enseñas tanto. Me enseñas en primer lugar que necesito una casa, una comunidad. Gracias porque me has dado la gran comunidad de la Iglesia. Si todavía no tengo un lugar donde congregarme, un lugar donde crecer en la fe, te suplico me concedas una buena comunidad. También te quiero pedir que aumentes en mí el celo apostólico, que aumentes el deseo de ayudar a otras personas, aunque esto en ocasiones implique grandes sacrificios. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Finalmente, Santo. Señor, Amén. te doy gracias porque en ocasiones a través de la incomprensión de los que tengo cerca, de la incomprensión de mi propia familia, me enseñas a ser más humilde. Te suplico me concedas la gracia de la astucia, de la inteligencia, de la prudencia, del discernimiento, el don de tu Espíritu, para poder ayudar a mi familia a acercarse a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, necesitas una casa. Segundo, más celo apostólico. Tercero, ¿te sientes incomprendido? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir por la conversión de nuestros familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.